Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un video sobre los traumas conscientes e inconscientes que me dejaron varias preguntas sobre para qué necesito como entender de qué se trata esto, para qué necesito como comprender cuáles son mis limitantes y mis traumas conscientes e inconscientes, para que te hagas más o menos una idea de por dónde van tus traumas. Hasta estas 4 preguntas. 1. ¿Ante qué te sientes ofendido permanentemente? 2. ¿A qué te da miedo enfrentarte? 3. ¿Qué es lo que te da miedo perder? Y 4. ¿Ante qué pierdes el control con facilidad? Todas esas respuestas te van a dar una guía de qué es lo que tu inconsciente interpreta como negativo que te hace reaccionar de forma automática ante estas situaciones. Ahora, hay 2 tipos de traumas, los conscientes y los inconscientes. Digamos que los inconscientes son todos los traumas ante los que reaccionamos de forma automática. No llegamos como a hacer un proceso de análisis, de comprensión sobre esto es malo, esto es bueno, sino que simplemente reaccionamos ante un miedo, ante fobias, por ejemplo, miedo a las alturas y un montón como de miedos que hemos identificado pero que no tenemos ni idea de dónde surgieron, no tenemos ni idea del origen, ni por qué le tenemos miedo a X situación. Eso hace parte de los traumas inconscientes. Los traumas conscientes tienen que ver todo con la personalidad, todo ante lo que pierdes el control, todo lo que te genera malestar, todas las situaciones ante las que luchamos y las que rechazamos. Es todo lo que tiene que ver con la personalidad, y ahí sí hago un proceso de esta persona actuó de esta forma, ocurrió esto en mi trabajo, esto me parece mal, y entro en indisposición. Los traumas, ya sean conscientes o inconscientes, nos limitan la capacidad de sentirnos felices, de sentir el amor y de sentir la paz. Por eso lo vamos a llamar limitación. Las limitaciones conscientes son toda la información que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra niñez. Es información que nos limita el disfrute, la felicidad y la capacidad de conectarnos con un propósito y tener éxito en la vida. Ahora, las limitaciones inconscientes tienen que ver con la forma en la que nos criaron y todos los métodos de crianza, muchas veces equivocados, que aplicaron con nosotros para que pudiéramos aprender. El maltrato físico y verbal, el castigo, las amenazas y también las prohibiciones, las limitaciones y el sobreproteccionismo. Nos lleva a tener este tipo de traumas inconscientes, a sentirnos incapaces y tener miedo del lugar en el que estamos. Por eso son reacciones automáticas del instinto. Es información que nosotros creamos y miedos que desarrollamos cuando estábamos muy pequeños, y el instinto los crea como un mecanismo de defensa al entorno que estamos viviendo. Estos traumas inconscientes los vamos a dividir en 4 traumas fundamentales y les voy a hablar de las características de cada uno para que puedan ir identificando cuál es como el trauma que necesitan trabajar. Porque ¿qué ocurre? Los traumas conscientes son muy fáciles de identificar, son los más complejos de trabajar, pero los traumas inconscientes son más difíciles de gestionar porque es un poco más complejo recordar el origen de ese miedo o de ese trauma. Para eso necesitamos como ayuda de otra persona, procesos de hipnosis, de conexión con el inconsciente, de relajación, etcétera, para poder ir al momento preciso y justo donde se creó ese trauma. Pero con estas características ustedes pueden ir como clasificándose e identificándose para mirar más o menos qué es lo que quieren o necesitan trabajar. El primer trauma es de inseguridad y orgullo. Las características principales de las personas que tienen este tipo de trauma inconsciente son la lucha, el control, la agresividad, la necesidad de tener permanentemente la razón, ser autoritarios, impacientes, tener sensación o sentimientos de superioridad, ser perfeccionistas. Son personas que tienden a ser muy irresponsables o a tener muchísimo miedo a perder el control. No necesariamente tienes que tenerlas todas, pero sí identificarte con algunas de estas listas. Las personas que se identifican con la inseguridad, el orgullo y todas estas características son personas que básicamente tienen miedo a perder. El segundo trauma es la inferioridad y la timidez. Las personas que tienen este tipo de traumas, las características son baja autoestima, sometimiento, frustración, escasez en lo material, pereza, timidez, rencor, indecisión, frustración, incapacidad de hacer las cosas, alta susceptibilidad y sensación de autodestrucción. Las personas que se identifican con estas características, su miedo fundamental es el miedo a enfrentar. El tercer trauma es la posesividad y los celos. Las características principales son ignorar las situaciones, el proteccionismo, incapacidad de adaptarse a diferentes situaciones, posesividad, celos, inseguridad, tristeza, nostalgia, vanidad,
aburrimiento y bajos niveles de autoestima. A estas personas las mueve el miedo básico de ser abandonadas. El cuarto trauma es la desconfianza y la fobia. Los comportamientos asociados son querer evadir la vida, tienen muchos problemas de salud, son asquientas, tienen terrores, fobias, pánicos, apegos, tienden a evadir muchísimo diferentes situaciones, tienden a ser ávaros, rebeldes y muy tercos. Y estas personas los mueve el miedo fundamental a morir. Ahora, ¿quieres trabajar en tus traumas? Pregúntate qué tanto estás dispuesto a hacer, a qué estás dispuesto para dejar de ofenderte, a qué estás dispuesto para aprender a controlarte, qué estás dispuesto para enfrentarte sin miedo a todas las situaciones de la vida y a qué estás dispuesto para soltarte con toda la confianza. La respuesta más importante a todas estas preguntas es estar dispuestos a limpiar la mente. Porque todos estos traumas y estas limitaciones nacen de todas esas programaciones que traemos desde la niñez y necesitamos reevaluar qué es eso que creemos, que pensamos y que hemos aprendido que no nos sirve para tener los resultados que queremos en este momento. Ahora, ¿cómo puedes hacer para limpiar tus limitantes conscientes? 1. Reconoce cuáles son tus mayores dificultades, reconoce las principales causas por las que entras en conflicto. 2. Busca información de sabiduría. ¿Qué puedes hacer para trabajar esas creencias, para aumentar tu nivel de paz, de disfrute y aprender cómo manejar tu mente desde un ambiente y un aspecto positivo? 3. Ubicar el problema principal que está en mi parte mental y tener toda la disposición para empezar a trabajar desde esa parte todo lo que me está limitando. 4. Verificar permanentemente todos tus resultados internos y externos. Tiene que ver con tus resultados en temas de salud, economía, relaciones, paz interior, capacidad de disfrute y de amar de forma incondicional. Esto es lo que te va a ir indicando estos resultados, si vas bien o mal con ese proceso de experimentación y de reprogramación de tu parte mental. Por último, reprogramar tu mente de forma consciente, entrar a hacer procesos de reprogramación y hacer un entrenamiento permanente. Aprendemos por la repetición y en este caso la programación neurolingüística es de muchísima ayuda para poder reprogramar todo eso que ya no queremos tener en nuestro sistema. Para limpiar todas las limitaciones inconscientes, como no las podemos reconocer fácilmente, llegamos a este deseo de limpiarlas a través de saturarnos de sufrir, tomar la decisión de generar un cambio importante en nuestras vidas, entrar en procesos de cambio, en procesos terapéuticos, talleres, abrirnos como a información nueva y hacer todo el proceso de comprensión y sanación que necesitamos para poder borrar esos limitantes. Entonces, todas las programaciones conscientes las gestionamos a través del análisis, darnos cuenta en el día a día que genera malestar, y las inconscientes las hacemos a través de procesos de comprensión y sanación. Espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. Cuéntenme qué traumas identificaron, qué les parece más simple, cómo pueden ahondar en todo este tema. Si tienen dudas, déjenmela en los comentarios y si saben de alguien que pueda ser útil esta información, por favor compartan.